Hola, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros hoy. Un día tan especial, primero porque es el Día del Señor y a Él le dedicamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra pasión. Pero también hoy en especial es el Día de los Padres. Y quiero felicitar a todos los que están educando a sus hijos, llevándolos hacia adelante, formándolos. Dios les bendiga, les dé la sabiduría necesaria para hacerlo cada día de su vida. Y en este día maravilloso también rogamos a Dios que Él pueda bendecir su palabra, que Él pueda bendecir la enseñanza del día de hoy y que su Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Señor, quiero darte gracias por este día maravilloso, por todos aquellos que nos escuchan. Te pido, buen Señor, que entres hoy en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones, Señor. Que tú puedas ser propicio, que tú, Espíritu Santo, tengas la bondad de revelarte a nuestra vida, de hacerlo con amor y de instruirnos en todo lo que cada uno de nosotros necesita en particular. Perdón, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarles de un tema que estoy seguro que Dios nos va a tocar a todos. Dios me dio este tema muy en especial, ha tratado mi vida profundamente con esto, y estoy seguro, es más, profetizo, que va a tratar con tu vida. Y el tema es, Dios toma la iniciativa. Dios siempre va a tomar la iniciativa. Estamos viviendo un tiempo poderoso de oración. Estamos viviendo un tiempo en el cual estamos dedicados a orar, a interceder, y eso es muy bueno. Vamos a buscar, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y fíjense lo interesante de este versículo. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, Dios supedita la fe, la confianza en que nuestro corazón sea libre, no nos reprenda. Pero el versículo 22 complementa este versículo y todavía es más interesante. Dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces hablamos y decimos, Dios contesta las oraciones, y eso es cierto. Dios siempre contesta las oraciones, pero creo que mejor sería decir, Dios siempre escucha la oración, porque Dios tiene condiciones para contestar la oración. Y aquí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que nuestro corazón no nos reprenda, que haya confianza, porque dice confianza tenemos en Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera: acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Qué tremenda condición Dios nos pone. Y de esto quiero hablarte. Y quiero conducirte a que Dios siempre toma la iniciativa para limpiar nuestro corazón. Y quiero hablarte un poco del caso del apóstol Pedro. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos, pero nuestra conciencia nos condena? Cuando hay algo dentro de nosotros que nos dice que nos culpa de nuestra condición espiritual. Probablemente podemos seguir orando, probablemente podemos seguirle pidiendo a Dios, pero nos enfocamos más en las necesidades que en aquel
que puede responder a las necesidades. Tenemos que cuidar nuestra oración, de siempre enfocar la oración, no en lo que necesitamos recibir, no en lo que estamos pidiendo, sino a quién le estamos pidiendo. Y cuando hablamos de a quién le estamos pidiendo, estamos hablando de relación. De tal manera que la oración está directamente relacionada, valga la redundancia, con la relación con Dios. ¿Cómo me estoy relacionando? Es más, la oración es relacionarme con Dios. ¿Por qué Dios escucha la oración y cuándo la contesta? Cuando nuestro corazón se vuelve igual, cuando nuestro corazón comprende el corazón de Dios y pedimos conforme a su voluntad. Entonces es cuando dice la palabra, todo lo que ustedes pidieran lo van a recibir, porque vamos a acordar estar en un mismo sentir con Dios, pedir lo mismo que Dios quiere pedir y que nos va a usar a nosotros como intercesores. En el caso de Pedro, quiero llevarles al momento cuando Pedro niega al Señor. Después de eso, Pedro cae en una depresión, aunque la Biblia no usa esa palabra, pero observamos todas las reacciones de Pedro y vemos que era una persona deprimida. Una persona deprimida, una de las características que tiene es que le cuesta reconocer, salir adelante, quitarse el complejo de culpa y toma determinaciones en su vida precisamente pensando o viviendo esa depresión. Pedro lo había negado. No solamente había negado, lo había abandonado, es decir, todo lo que nosotros llamamos la negación de Pedro fueron una serie de cosas que él hizo que se juntaron y que Pedro sentía que había decepcionado totalmente al Señor. Primero lo niega. Le dice, no, yo no he estado nunca con él, no lo conozco. Segundo, lo abandona. Es decir, no va con él a sufrir el juicio, no va con él a tratar de defenderlo, lo abandona. E indudablemente estas condiciones hacen que él se sienta decepcionado. Más allá de lo que podía sentir el Señor, era lo que él estaba sintiendo. Además, todos ellos como apóstoles, como seguidores de Cristo, pensaban que todo se había perdido. 3 años de esfuerzo, 3 años de carencias, de abandono, de ver la gloria de Dios, de ver milagro de Dios. 3 años donde ellos habían abandonado absolutamente todo. Recuerden, en el caso específico de Pedro, él había abandonado todas sus pertenencias, todo su trabajo, todo lo que hacía que él fuera sustentado y sustentara a su familia. Y se había dedicado a seguir a Cristo. Todo eso aparentemente se había perdido. Y era tal la depresión que aunque Cristo se le aparece a Pedro, Cristo ya resucitado, habla con Pedro, se le aparece a los apóstoles. Pero en el caso de Pedro, había un daño en su corazón tan profundo, había una rotura en su conciencia tan profunda que le llevó a pensar, yo no puedo restaurarme. Que le llevó a pensar, tengo que volver atrás. Tengo que olvidarme de todo lo vivido y tengo que volver atrás. Voy a volver a lo que era. No sirvo para lo que Dios me ha llamado, para el propósito para el cual Él trató de elegirme. No funciona, no sirvo. Y es cuando encontramos a un Pedro volviendo a las redes, volviendo a pescar, olvidándose aparentemente de todo lo que ha vivido. Y en ese momento, Cristo toma la iniciativa. Cristo se acerca a Pedro. Y quiero resaltar varias cosas importantes de ese encuentro entre Pedro y Cristo. ¿Quién era el ofendido? Cristo. ¿Quién era el ofensor? Pedro. ¿Quién tenía que pedir perdón? Pedro. Pero ¿quién toma la iniciativa? Y yo quiero que esto llegue a nuestros corazones.
Yo quiero que tú por un momento conmigo levantes las manos y si crees esto conmigo, declara que Cristo va a tomar la iniciativa en tu vida, que no importa tu condición espiritual, que no importa lo mal que tú te sientas por pecados o por abandonar a Dios o por pensar que el propósito al cual Él te venía conduciendo lo has perdido. Nada de eso importa porque hoy Cristo toma la iniciativa en tu vida, toma la iniciativa en mi vida. Por eso te ruego que levantes tus manos en esta hora y tengas la fe de que el mismo Señor, como Padre, como hermano mayor, como aquel que nos ama, va a tomar la iniciativa de acercarse a nosotros. El Señor, cuando se acerca a Pedro, fíjense algo, no le reclama. No le dice, Pedro, recuerda lo que pasó, necesitas pedirme perdón para ser restaurado. No espera que él le pida perdón. No se acerca esperando que Pedro le dice, ay Señor, menos mal que te encuentro. Fíjate que no he hablado contigo, pero tenemos que hablar del problema. Yo te negué tal como tú me dijiste que iba a suceder. No lo conduce a esto. No lo lleva a esto. El que toma la iniciativa es Dios. El primero que habla es Dios. Y Pedro responde. El primero que habla es Dios diciendo, es Cristo cuando le dice, Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas más que estos. Dios toma la iniciativa y él responde. Escúchame algo. La mayor gloria de la oración. La mayor gloria de la oración, y escucha esto, no es solamente cuando Dios responde, porque cuando Dios responde es testimonio, pero la gloria para Dios es cuando yo le respondo a Dios. Cuando mi oración me lleva a restaurar mi relación profundamente con Dios día a día. Porque día a día pecamos, día a día nos ensuciamos, día a día nos confundimos, día a día caemos. Ciertamente dice la palabra de Dios, el justo hasta 7 veces al día peca. Pero también tenemos la promesa de que Él nos va a levantar. Entonces, Cristo toma en ese momento la iniciativa, habla con Pedro y Pedro responde a aquello que Dios le está diciendo. Eso es oración. Oración es responderle a Dios lo que Él nos está hablando y nos está pidiendo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchos dicen, yo siempre busqué a Dios. Yo siempre traté en mi juventud, había algo dentro de mí que buscaba a Dios. No, es al revés. Todo eso que tú sentías, todo eso que te obligaba a creer en algo que era eterno, era el Espíritu Santo, era el Dios mismo buscando tu vida, buscando entrar. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, ¿quién toma la iniciativa? Dios. ¿Quién nos amó primero? Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Juan 15, 16 dice, y escuche, ustedes, tú y yo, nosotros, no me eligieron a mí, está hablando Jesús. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Ahí Dios declara 2 cosas, elección y propósito. Es decir, no solamente Él te eligió, bien, no importa de dónde nos sacó, pero de ahí de donde estábamos Él nos sacó y nos dio propósito para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y vuelve a repetir, y escucha ahora, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Para que lo que tú pidas, para que lo que yo pida al Padre en su nombre, Él no lo conceda. ¿Por qué? En razón de que Él nos eligió y del propósito.
Cuando nosotros o nuestra conciencia nos acusa, cuando vamos delante de Dios y hay algo allá adentro que dice, Señor, me da hasta pena orar, porque parece que no soy digno de pedirte. Ahí Dios vuelve a recordarte, yo te elegí, yo te doy un propósito y te llevo nuevamente al propósito, porque debes dar fruto. Y si eso sucede, es entonces cuando al pedirme, yo te voy a dar lo que tú me pidas. Lo que conduce a Pedro a que entienda su propósito es Cristo. Él lo lleva a decirle, Pedro, yo te elegí. Pedro, tú me amas más que estos. Acuérdense que Pedro se olvidó de algo. Cuando Dios le profetiza, le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y se lo dice, ¿verdad? Pero después, él no recordó la segunda parte de la profecía, ¿verdad? Dice, pero cuando regreses, Pedro, le dice, yo voy a orar por ti, pero cuando regreses, ve y consuela a tus hermanos, ve y restaura a sus hermanos. Ya Dios le había dado, ya Dios había recorrido la historia, había llegado al final. Sabía que Pedro iba a retornar, iba a regresar, iba a retomar su propósito. Entonces, ¿qué trata de hacer Jesús con Pedro? Para sanar su corazón, para restaurarlo, lo reenfoca. Le vuelve a decir, le da la oportunidad inclusive más adelante. Porque Pedro, a esa misma gente que él le había dicho, yo no creo, yo no estaba con él, y lo niega, a esa misma gente donde él tuvo miedo de ir a defender al Señor, a esa misma gente Dios entonces permite que Pedro le predique. Cuando llega el Pentecostés, Pedro le predica. Ya Pedro, en vez de un hombre temeroso, es un Pedro donde reasume su propósito y entiende, yo negué al Señor, pero delante de aquellos de quienes yo renegué de Cristo, a ellos mismos les voy a volver a hablar, porque mi experiencia de restauración me permite volver a propósito. Entonces, Dios te va a llenar de oportunidades para volver a tu propósito. Y recuerda, Dios va a tomar siempre la iniciativa. Lo mismo sucedió con el hijo pródigo. Cuando él regresa al Padre, cuando él viene al Padre, el que toma la iniciativa de restauración es el Padre. Él le dice, ven, entra, aquí no ha pasado nada. Es decir, todo tu error yo lo perdono. Y viene y le restaura todo aquello que se había perdido. Le restituye, y escucha esto, lo restituye injustamente para aquellos que lo están viendo. El hermano que lo está viendo le parece que la actitud de su padre es injusta. Pero Dios es Dios. Él es soberano. Y lo que aparentemente el hijo pródigo había perdido, todo lo que había despilfarrado, y quizás uno esperaba y el hermano esperaba que el padre lo condenara, lo reprendiera, le dijera, mira, bueno, tú perdiste todo, ese es tu problema, yo te di lo que te tenía que dar, ya no, esa no es la actitud del padre. El Padre va siempre a tomar la iniciativa de la restauración. También con Pablo se convierte, pero recuerde quién era Pablo. Pablo persiguió a la iglesia, Pablo consintió en que apedrearan a Esteban, él consintió en la muerte de muchos creyentes, él era apasionado por perseguir a la iglesia. Eso estaba en el corazón. Y aunque la Biblia no lo describe de esa manera, pero seguramente cuando el Señor lo tumba y le habla y Cristo se le aparece, después que lo deja, algo había dentro de Pablo que decía, pero seré digno, Señor. Y Cristo hace una cosa interesante, y el Padre hace una cosa interesante, lo ciega por 3 días. Lo ciega. Pablo no puede ver. Hay unas escamas en sus ojos que no le permiten ver. ¿Para qué? Para que no viera hacia afuera y comenzara a ver hacia adentro.
para que él viera, yo te quiero restaurar, mira tu condición, pero en esa condición yo tomo la iniciativa, en esa condición yo te voy a restaurar y te voy a dar propósito. Y ese mensaje yo profetizo que es para cada uno de nosotros, es para ti y para mí. Es que cuando llegamos al Señor, a veces llegamos y decimos, bueno, tengo que orar y tengo que orar, tengo que pedir y tengo que pedir. Pero acuérdate que la oración es relación. Que lo que hace que Cristo conteste la oración es que tú estás entrando en una relación con Él. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, él tiene que restaurar la relación con el padre. Y entonces el padre le restituye, le devuelve, lo pone en el lugar, le sigue entregando lo que le tiene que entregar. ¿Cuál entonces es nuestro papel? Primero, entendamos que descuidamos muchas veces nuestra relación con Dios. Lo voy a volver a repetir. Quiero que, te ruego que lo internalices. Que conmigo tú pongas las manos en tu corazón y repitas conmigo, Señor, perdóname, porque muchas veces por el pecado, muchas veces porque no manejo los problemas que me rodean y me deprimen, yo he descuidado mi relación contigo. Probablemente he orado, Señor. Probablemente hasta he leído la palabra. Probablemente frente a mis hermanos la relación parece normal. Pero hoy delante de ti reconozco que he descuidado esa relación. Y que eso me ha afectado a mi corazón. Cuando yo reconozco, Dios obra. Nosotros no logramos manejar los problemas cuando nos llegan de improviso. Muchos, el problema y la situación económica que está viviendo nos desencajó. Oramos, pero oramos con cierta preocupación. No nos preocupamos mucho por correr un domingo y tratar de escuchar palabra. Nos cuesta, porque esto otro hace mucho peso en nuestras vidas. Primera de Crónicas. Quiero que vaya conmigo por un momento. Capítulo 13. Versículos 2 y 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Primera de Crónicas 13, 2 y 3. Y dijo David a Israel, si les parece bien, y si es la voluntad de nuestro Dios, convoquemos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo que a los sacerdotes y los levitas. Fíjense algo que estaba pasando. El arca no estaba en Jerusalén. Y probablemente ellos oraban y probablemente había sacrificios, pero estaban todos dispersos. Se habían olvidado de estar juntos. Y los sacerdotes que tenían que estar todo el tiempo delante de la presencia ministrando, se habían esparcido. Dice, convoquemos a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades para que se reúnan con nosotros. Y quiero que escuches con detenimiento el versículo 3. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl, fíjense que en los días de Saúl se perdió la adoración. No hemos hecho caso de ella. ¡Wow! ¿Qué significaba el arca para el pueblo? La presencia de Dios. Habían desestimado la presencia de Dios. Y la habían desestimado como pueblo. ¿Se acuerda cuando Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques?
Dios le había dicho, yo te voy a enviar mi ángel, vas a conquistar, vas a tener victoria, vas a tener... Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíes. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, quiero reconocer, quiero valorar tu presencia por encima de lo que me está pasando, por encima de mis problemas. Si yo tengo problemas, pero tu presencia está conmigo, yo voy a poder caminar. Decía un pastor, prefiero estar en un desierto, pero con la presencia de Dios, que estar en la tierra prometida, pero sin Dios. Prefiero estar en un desierto, pero con la presencia de Dios, que estar en la tierra prometida, donde todo se da. Donde en mi mano está todo lo que necesito, pero sin la presencia de Dios. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo? Habían descuidado el arca. Habían descuidado el pacto. Y David dice, tenemos que reponerla, tenemos que volverla a traer. Estaba en casa de Abinadab. Y allí estaba bien y todos sabían dónde estaba y todos estaban en paz porque el arca estaba en manos de Israel, no en manos de los filisteos. Pero no estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar. Ese es el mismo principio. Ora por mí, pero yo no oro. Pide por mí porque tú eres más santo, porque tú sí tienes relación con Dios. Yo no la tengo. Y mientras haya otros que oren por mí, tengan relación con Dios, eso va a hacer que mi oración sea contestada. No. Porque oración es relación. Y oración no es como los demás que oran por mí se relacionan con Dios. Es como yo me relaciono con el Creador, con aquel que contesta. Entonces, a veces los problemas me alejan de Dios, pero otras veces el andar bien me aleja de Dios. Yo he visto muchas personas que estaban muy mal económicamente y estaban agarrados de Dios. Señor, ayúdame, Señor, te amo. Y leían la Biblia y oraban. Y de repente Dios los prospera en su trabajo y se olvidan. Como que ahora me va bien, no necesito más a Dios. Entiende que descuidamos la presencia de Dios. Entiende que descuidamos nuestra relación con Dios. Segundo, vuelve al propósito. Regresa al llamado. Regresa al llamado. Dios te llamó. Dice Juan 15 que acabamos de leer, yo los elegí a ustedes para que lleven mucho fruto. Regresa al propósito. Proverbios, capítulo 11, versículo 27. Proverbios, capítulo 11, versículo 27. El que busca ardientemente el bien. Escucha esto. El que busca, algunas versiones dicen diligentemente, el bien. Y el bien significa el que busca diligentemente lo agradable, lo hermoso, lo misericordioso, lo benigno, lo bondadoso. Escucha esto, se gana el favor. Se gana, dicen algunas versiones, la gracia. Se gana el gozo. Pero el que busca el mal lo alcanzará. El mal vendrá sobre él. Esto es un versículo profundo. Dios nos dice, si tú buscas ardientemente el bien, vas a procurar el favor de Dios. Pero si buscas el mal te alcanzará. La adversidad te alcanzará. La perversidad, el desastre, la desgracia te alcanzarán. ¿Sabe lo famoso de un profesor que agarró una hoja, pintó un punto en medio de la hoja con un bolígrafo negro y lo enseñó? Y le dijo a sus alumnos, ¿qué ven ustedes aquí? Y todos fueron pasando. Y decía un punto negro. ¿Qué ves tú? Un punto negro. ¿Qué ves tú? Un punto negro. Y todos, sin faltar, dijeron un punto negro. Y él dijo, qué extraño que ustedes vean un punto negro.
Porque yo veo una hoja blanca, hermosa, con un puntico negro. Todo depende de cómo tú enfoques tu vista. Si tú enfocas tu vista a lo malo, y este versículo nos sacude, porque ¿qué ves tú de Venezuela? Esto está malo, la maldad sigue hacia adelante. ¿Qué ves tú del mundo? Todo va empeorando, todo va, y lo declaro. ¿Qué dice la palabra? Que en la medida que tú declares esto, el mal te sobrevendrá. Entonces dice Dios, mira el bien. No mires el punto, mira la hoja. Enfócate en el propósito. No te enfoques en lo que está alrededor, que probablemente llena mucho, pero enfócate en el propósito. Y eso te va a alcanzar. En Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. En el original dice, si ustedes viven, si ustedes moran en mí, y mis palabras viven y moran en ustedes, no si ustedes visitan a Dios, no si ustedes visitan de vez en cuando la presencia de Dios, sino si ella habita, si ella habita. ¿Qué dice después? Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y te voy a dar una revelación hoy, un secreto. En el original dice, demanden todo lo que ustedes quieran y yo se los daré. Demanden. ¿Por qué dice demanden? Y nosotros nos hemos acostumbrado mucho, yo demando, yo decreto. Pero aquí está el versículo. Si permanecen en mí, si viven, si moran, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que vive, mora. El que está, vive. Entonces, si siguen en mí, si obedecen todo lo que yo les he enseñado, demanden y yo les concederé. Les he dado un secreto hoy para demandar. Y quiero terminar con un testimonio personal. Pienso que esto jamás yo lo he hablado en público. Y me da un poco de miedo porque me va a mostrar de mí cosas que me cuesta decir. Hace muchos años tuve un altercado muy delicado con alguien a quien yo amaba mucho, que influenció muchísimo mi vida. Por una serie de falsedades, de malos entendidos y de errores, se rompió esa relación. Una relación que había sido muy cercana por más de 20 años. Muy, muy cercana. Literalmente, él fue mi padre espiritual, él fue un padre para mí. Y quiero decir que en este testimonio, porque es un testimonio, mi esposa fue más que cómplice, fue responsable de todo lo que sucedió. Durante esos años de ruptura, que fueron aproximadamente unos 12 o 13 años, yo jamás regresé a hablar, a tratar de arreglar algo con esa persona que yo sentía que me había hecho un daño. Un día, esa persona tomó una iniciativa y me invitó a reunirnos. Yo, de entrada, me negué. Yo dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me da miedo afrontarme. Es decir, si Pedro, Cristo le hubiera dicho, hey, mira, ahí cuando vayas a pescar, voy a hablar contigo. Ay, probablemente le hubiera dicho, ni voy a ir a pescar, yo no quiero hablar con él. No quiero enfrentarme a él. Y eso es lo que yo pensaba. No quiero enfrentarme. No quiero ir. Y cuando hubo esa llamada a través de otra persona, yo dije, no, mira, no me lo pases porque no voy a ir. Y en ese momento vi a mi esposa y le dije, mira, ¿qué tú piensas? Y ella usó probablemente las palabras más sabias que ella podía usar en aquel momento. Y me dijo, la pelota
está en tu campo, juégala. Y yo entendí. Eso para mí fueron palabras de revelación. Y dije, está bien, voy a ir. Pero voy a usar una estrategia. Y entonces dije, si me dice esto, le digo esto. No voy a permitir que me ofenda. No voy a permitir que me diga esto. No voy a permitir lo otro. Y la persona que me llevó, que después me tenía que ir a buscar, le dije, mira, vente en pijama para que digan que tú me tienes que venir a buscar rápido. Tú tienes que venir rápido a buscarme, porque si tengo un problema yo me voy a ir corriendo. Es más, le voy a dar un secreto. Me llevé el GPS. Y yo dije, aunque sea caminando, me voy de ahí. Llegué al lugar. Y había muchas cosas en mi mente de qué iba a pasar. Y ya yo venía preparado de cómo yo iba a contestar. Y recuerdo que entré en esa casa y tuve que caminar un pasillo largo y al final del pasillo, al doblar, yo sabía que ahí estaba esa persona con la que yo tenía que encontrarme. Y créanme que pasar por ese pasillo fue como caminar como alguien que iba a morir e iba a caminar por su último pasillo para entrar. Y que al final yo iba a morir. Y eso era verdad, al final yo iba a morir. Y cuando yo entro preparado para responder a cualquier ofensa, para saber cómo contraatacar, yo me encuentro una persona que no había visto por 13 años, que había mucho dolor en él y mucho dolor en mí, con los brazos abiertos. Y esa persona me modeló a Dios, me modeló al Padre. Y en un abrazo mutuo, que duró no sé cuántos minutos, nuestro corazón fue restaurado. Nunca hablamos. Fíjate lo que pasó. Yo quiero aclarar, yo quiero que tú sepas, o él decirme por qué lo hiciste, por qué yo hice. Nunca se habló de eso. Hubo una restauración hermosa. Y tuvimos una noche maravillosa de encuentro, de recuerdos, de todo lo que había pasado. Fue restaurado mi corazón. Y recuerdo que al siguiente día volví a recibir una llamada de él. Y me dijo, no sabes lo que pasó anoche en mi vida. No puedo describírtelo. Y yo le dije lo mismo, usted tampoco sabe lo que pasó en mi corazón y tampoco se lo puedo describir. Y él me dijo, no nos hablamos de lo que pasó. Le dije, ciertamente no nos hablamos. Voy a pedirte algo, me dijo él. Toma un papel y escribe todo lo que tienes contra mí. Y yo voy a tomar un papel y voy a escribir todo lo que tengo contra ti. Cuando termines, llévalo al altar de Cristo. Llévalo delante de él. Arrúgalo y quémalo. Y ahí se acabó todo. Y hermano, yo no puedo decir lo que pasó en mi vida en ese momento. Él me estaba modelando a Cristo, me estaba modelando una restauración. Y yo pienso que lo mismo pasó en su vida. Probablemente él también había pensado, si él me dice algo, yo digo, si él tal, yo tengo mis argumentos. Se acabaron los argumentos. Lo mismo pasó con Pedro, se acaban los argumentos. Cuando yo llego a los pies de Cristo, los argumentos se acaban. Y en ese momento de aquel abrazo, los dos estábamos a los pies del Salvador. Y el que nos reunía era Cristo. Quiero hacer un llamado a tu vida, que tú restaures tu relación con Dios. Quiero hacer un llamado mutuo a que restauremos nuestra relación con Dios. A reconocer hoy mismo, Señor, me olvidé la arca, sabía que estaba allá, está bien, ahí está la presencia, estoy en una buena iglesia, tengo un buen pastor, tengo hermanos que oran por mí, pero descuidé mi relación contigo, Señor. Y desde hace tiempo no tuve cuidado de tu presencia y la olvidé. Estaba consciente que estaba ahí, pero la olvidé. Y necesito retomarla. Y necesito abrazarla. Y necesito valorarla. Yo lo necesito.
No sé si tú lo necesitas, pero yo lo necesito. Si es así, levanta tus manos delante de la presencia de Dios. Y quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por este momento, por este día de restauración. Hoy celebramos el Día del Padre. Y tú modelaste tu amor, Señor. Y al modelar tu amor de Padre, nosotros podemos entender lo que es un Padre terrenal que nos ama, porque tú nos modelaste el ejemplo. En Deuteronomio ya tú te llamabas Padre bueno, Padre creador. Y Cristo nos modeló al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy queremos que ese Padre nos enseñe a volver a la presencia. Hemos pecado, nos hemos olvidado de ti, Señor. Pero tú no te has olvidado de nosotros. Toma la iniciativa, como siempre lo has hecho en la historia. Y restáuranos. Llévanos a tus pies, oh Cristo, y haz que todo pueda cambiar en nosotros. Que haya un cambio tan notable que nunca regresemos a lo antiguo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Esa relación que yo te conté, una vez que fue restaurada, siempre fue en aumento. Nunca volvió atrás. Nunca volvió a recordar lo que pasó. Es más, yo nunca lo aclaré, yo no sé. Y no me interesaba. Porque Cristo se había llevado al Calvario todos nuestros errores. Quiero que recibas la bendición pastoral de mi esposa, mía, de mi hijo. Y que la recibas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el dador del favor. Él es el dador de la gracia. Te bendigo en este día. Pasa un día maravilloso. Comparte con nosotros. Gracias por estar conectados. Gracias por estar allí. Gracias por motivarnos a seguir adelante. Gracias por compartir esto con otros. Dios te bendiga. Te he hablado de mi corazón. Recibe a Cristo hoy. Recibe el proceso restaurador de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, pensar en lo bien, buscar diligentemente el bien, buscar diligentemente aquello que es hermoso, misericordioso, bondadoso, va a traer el favor de Dios a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego.